Dios es bueno. Algo que yo percibo ahorita que estaba sentada ahí, podía percibir olas del amor de Dios. Entonces yo sé que el amor de Dios va a estarte inundando en este momento. Conclusiones que necesitan ser rotas, las va a romper, y las que necesita afirmar, las va a afirmar. Amén. Pero Él está aquí. Cierra tus ojos ahí un momento y honra la presencia de Espíritu Santo y dile gracias porque estás aquí. Y ahora tú dile esto, dile gracias porque me has dado oídos para oír. Y dile gracias porque me has dado ojos para ver. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, papá, por este tiempo. Gracias porque eres tan bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Acompáñame a Marcos, por favor. Capítulo 4, versículo 23. Y fíjate, dice de manera muy corta, si alguno tiene oídos para oír, ¿qué dice? Oiga, y en varias ocasiones Jesús, mientras enseñaba, Él describía esta frase. Y la realidad es que para tú percibir las cosas del cielo, tú necesitas una unción especial para esto. Y lo que se necesita es haber nacido de nuevo. ¿Cuántos han nacido de nuevo aquí? ¿Cuántos han creído en Jesús como el Señor y Salvador de tu vida? Tú necesitas entender que hoy, a causa de Cristo, Él te ha dado ojos para ver y oídos para oír. Pero no me estoy refiriendo a lo que perciben nuestros sentidos naturales. Me estoy refiriendo a lo que sucede en el cielo, las mismas cosas que Dios ve, que eso sea lo mismo que tú puedas ver. Si tú puedes ver lo que Él ve, entonces tú puedes tener los resultados que Él tiene. Pero hay mucha gente, incluso hijos de Dios, que siguen viviendo desde la tierra al cielo en lugar de vivir del cielo a la tierra. Y Dios se ha metido dentro de ti. Tú eres portador de su reino. ¿Lo estás recibiendo? Entonces, en el cielo, di esto conmigo, todo es posible. Entonces, si tú cargas el reino, entonces si estás en esta tierra, hoy, ¿cuántas posibilidades tienes? Todas. Ahora, pareciera que Dios me dividió este mensaje en 3 como etapas. Y la verdad es que tengo algunos meses estudiando el libro de Reyes y Dios me ha estado volando conceptos y me ha estado afirmando cosas. Pero algo que me estaba afirmando esta semana era: yo soy más grande y más poderoso que cualquiera de tus circunstancias. Y entonces me empezó a recordar algo respecto al pacto. Di esto conmigo, pacto. ¿Alguna vez has hecho una negociación, un contrato? Si tú te fijas, un pacto siempre tiene algunas características. Está la parte, al menos hay 2 partes, ¿ok? Si ya habláramos de una sociedad donde hubiera más miembros, pues entonces habría más personas involucradas. Pero al menos un pacto se lleva entre 2 partes, ¿ok? Y a alguna le toca llevar a cabo alguna responsabilidad. Ahora, quiero que me acompañes, y ahorita vamos a ir ahondando en este concepto, pero vamos al libro de Gálatas capítulo 3 y vamos a leer en el versículo 15. Dice: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual, ¿quién es? Cristo. Dice: esto pues digo, que el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley, que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante ¿qué? La promesa. El pacto que Dios ha establecido desde la eternidad con la humanidad es un pacto de gracia. ¿Ok? ¿Alguien puede decir amén a esto? Porque Cristo siempre ha estado presente. Estas fueron las características del pacto que Dios hizo con Abraham. A Abraham
Cristo le fue revelado. Es por eso que su fe le fue contada por justicia, porque creyó en aquel que es por encima de todo. Amén. ¿Vamos bien hasta aquí? Pero vamos a poner de ejemplo la vez que Dios pactó con Abraham. Y vamos a Génesis capítulo 15, por favor. Y dile al que está a tu lado, dile, hoy Dios me va a hablar. ¿Eh? Necesitas tener esa convicción de que Dios nos habla todo el tiempo. Amén. Él les decía ayer a los voluntarios, si tú has pasado algunas semanas o meses y parece que no estás escuchando la voz de Dios, no es un problema de Él, es un problema de tus conclusiones. Porque los reyes, ¿y cuántos reyes hay aquí? Nuestra responsabilidad es escudriñar lo que hay en el corazón de Dios. Y hoy Cristo te ha dado el acceso. Amén. Entonces dile al que está a tu lado, dile, Dios siempre te habla. Ahora dile esto, sintonízate a la frecuencia correcta, ¿ok? Génesis 15, y fíjate, vamos a leer en el 15:1, dice, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande, ¿ok? Si tú lees desde Génesis 12, Dios le habla lo que Dios tenía para con Abraham. Pero Abraham pasó por ciertas cosas donde él llegó a estar así como dudando a veces si eso se iba a dar o no, y tenía que fortalecerse en la fe. Pero en Génesis 15, Dios decide firmar un pacto con él. Dios decide ponerle una firma a las palabras que ya había declarado sobre su vida. Y quiero que veamos ahí en el 15:7, fíjate, dice, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad uno enfrente de la otra, mas no partió ¿qué? Las aves. Dice, descendían aves de rapiña, Abraham las ahuyentaba, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará ¿qué? En tierra ajena, y está hablándole de algunas condiciones que iban a venir. Bríncate al verso 17, dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno ¿qué? Humeando y una antorcha de fuego. Esta fue la manera en la que Dios estaba manifestando ahí, que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Ahora medita un poquito en esto. No estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando del Dios que creó los cielos y creó la tierra. Y él está frente a su amigo Abraham, porque Abraham le llamó amigo, y le dice a Abraham, para que te quedes ya sin dudas, voy a firmar un pacto contigo. Pero el pacto con el que Dios, porque esto es dentro de la cultura judía, era la manera en la que se sellaban las negociaciones o los acuerdos. Y literalmente ponían a los animales partidos a la mitad y dejaban un espacio frente al otro, porque la manera de sellar el pacto era que ambas partes pasaran por en medio de los animales partidos. Al pasar, significaba que si alguna de las partes fallaba, representaba que tenían que morir. Era un pacto que se sellaba con su propia sangre. Fíjate al nivel que Dios elevó el pacto con Abraham. Un pacto de sangre. Esto es un paralelismo muy interesante al que vamos a llegar, porque todo habla de Cristo en las Escrituras. Desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos a Cristo ahí. Y entonces dice que Abraham en esta ocasión, él ya estaba como dormido entre soñoliento, y de repente ve que Dios está pasando por en medio de los animales. ¿Quién no pasó por en medio? Abraham. Porque Dios le estaba diciendo, en este caso no necesito de tu habilidad,
No necesito de quién eres como tal, Abraham. Estoy diciendo que yo voy a sellar este pacto con mi propia vida. Y si algo no se cumpliera, Abraham, yo tendría que dejar de existir. Y básicamente parecía un juego de palabras, porque Dios le está diciendo, no puedo dejar de existir, porque yo soy el que soy, porque soy el alfa y el omega, soy el principio y soy el final. Pero mientras Dios estaba pasando, dice que en los pactos, mientras las partes pasaban, declaraban y decían, yo me comprometo con esto, yo me comprometo con esto va a ser lo que vas a ver en el cumplimiento de este pacto. Entonces Dios estaba declarando la palabra sobre la vida de Abraham y de sus generaciones. Dios le estaba firmando el pacto con su propia vida. Ahora yo te quiero llevar a un punto. El Dios todopoderoso, el que gobierna sobre todo, estaba mostrándole a este hombre que su vida no iba a ser sostenida por sus propias habilidades o recursos, sino que su vida dependería de Dios mismo. Y ¿sabes qué? Esto fue lo que Cristo hizo por ti y por mí. Él fue a la cruz, Él fue al Seol y te representó en todas las maneras. Tú no tuviste que ir ahí. Él fue para sellar el pacto con su propia sangre. Este es Dios. Ahora, vamos a ver un poquito más de la naturaleza de Dios en medio de este pacto. Porque el saber quién Él es te ayuda a concluir correctamente. Tu identidad es el resultado de lo que hasta hoy has estado concluyendo respecto a quién Él es. Hay gente que concluye en su corazón que Dios es un Dios castigador o que Dios es pequeño y que Dios no puede resolver las cosas. Cuando tú ves de esa manera, básicamente si yo me pusiera a entablar una conversación contigo, sin que tú me dijeras, sabría que eso es lo mismo que concluyes de ti, porque es diseño. Así como Él es, así somos nosotros. Entonces, lo que tú no has descubierto de Él son las conclusiones que hasta hoy no tienes. Por eso necesitas que el espíritu de revelación esté fluyendo, porque así como Él es, así eres tú. Deseches lo que tengas que desechar y abraces lo que hoy ya eres en Cristo Jesús. ¿Me van siguiendo aquí? Entonces, conocer quién es Dios cambia por completo la manera en la que percibimos la vida o las perspectivas que tenemos. Porque si tú puedes ver lo que Él ve, tú puedes tener los resultados que Él tiene. ¿Me va siguiendo hasta aquí? Entonces, vamos a hablar algunas de las cosas que Dios ha hecho. ¿Sale? ¿Y alguien ha escuchado de los milagros de Elías? Porque ese humo en el cual Dios se presentó, esa antorcha de fuego y ese horno humeando, representa el Espíritu Santo, representa la unción de Dios. Entonces básicamente esto iba a estar presente en la vida de Abraham. Pero Dios me estaba hablando, fíjate, te voy a leer los milagros de Elías, ¿sale? A él se le adjudican 7. En una ocasión, su oración provocó sequía. En otra ocasión hizo que harina y aceite se multiplicaran, resucitó a un niño, hizo que un holocausto se consumiera. Si tú estudias el pasaje, estaba lleno de agua. Capitanes y hombres fueron consumidos por fuego. Por su oración otra vez lluvia cayó. Y en una ocasión con el manto, las aguas del Jordán se dividieron. Estos son milagros que Dios hizo por la mano de Elías. Ahora voltea con el que está a tu lado y dile, este Dios es tu Dios. Porque Dios sigue haciendo milagros hoy. Amén. Y después vino su aprendiz. Y este chico se llamaba Eliseo. Y a Eliseo se le adjudican 14 milagros. El primero que hizo fue dividir las aguas del Jordán. En una ocasión sanó un manantial que era una fuente de agua en la ciudad de Betel que era mala. Y con una vasija le echó sal y la aventó. ¿Y qué crees que pasó con el agua? Se sanó. O sea, hoy Dios va a romperte conceptos
Porque hay cosas sucediendo en el mundo que pensamos que su solución es natural. Y tú tienes a un Dios sobrenatural en medio de ti. No puedes acostumbrarte a vivir con resultados naturales. El hombre por sí mismo tiene un montón de capacidades, pero la diferencia entre nosotros y quien no conoce a Dios es que el Dios verdadero, el Dios que hizo todas las cosas, se ha metido dentro de ti. Entonces, tu vida y mi vida no puede ser igual. No sé si me va siguiendo. No hay situación más grande que el Dios que se ha metido dentro de ti. En otra ocasión, estaba el pueblo estaba Israel, aquí ya el reino estaba dividido. Estaban los reyes de Israel, de Judá, de Edom con su ejército y estaban librando una batalla con Moab. Estaban en medio de un lugar donde el agua se les había acabado y pensaron que se iban a morir. Entonces Dios les dio la instrucción a través de Eliseo que hicieran cisternas en ese valle. Y no hubo lluvia, no hubo viento, pero las cisternas se llenaron de agua. No es Marvel, es la Biblia. ¿Ah? Esto ha pasado ahí. Esto ha sucedido. En otra ocasión, con una viuda, multiplicó el aceite. Esta mujer básicamente, no solo sus deudas fueron pagadas, sino que fue el sustento en toda esa época de sequía. En otra ocasión, estamos en el quinto milagro que Dios hizo a través de Eliseo. Una mujer, la sunamita, ella no podía tener hijos y tuvo un hijo. Y después, el milagro número 6, ¿qué creen? El hijo se le murió. Pues Eliseo lo resucitó. Entonces, otro pasó, en una ocasión uno de sus siervos fue y cortó algo silvestre e hizo un potaje. Pues ándale, estaba envenenado. Entonces le dicen, oye, esto está envenenado. Y entonces sana lo que está en el potaje y lo pudieron seguir comiendo y se sanó la gente de ahí. Porque incluso tomarás cosa mortífera, pero no te hará daño. ¿Les van tomando sentido las escrituras? En otra ocasión, dice que multiplicó 20 panes que un hombre traía y con esto pudieron alimentarse 100 hombres e incluso sobró. ¿Verdad que ya habían sucedido milagros de multiplicación que Dios había hecho? El 9, él curó a un general del ejército del rey Siria de lepra llamado Naamán. La instrucción fue que él se sumergiera 7 veces en el río Jordán. El 10º milagro fue que hizo flotar hierro, o sea, un hacha que haz de cuenta que estaban haciendo algo y se les cayó al río, fíjate, algo así, cotidiano. Y le grita a uno, ay, era prestada, o sea, la tengo que regresar. Y entonces lo que hizo Eliseo fue hacer que el hierro flotara. Ahí me ven así como con cara de, ¡oh! Dile al que está a tu lado, dile, esto es Dios, esto lo ha hecho Dios. El número 10, perdón, es el del hacha, es el 10. El 11 fue que en una ocasión, fíjate, Dios le revelaba las estrategias militares a Eliseo con respecto al rey de Siria. Entonces el rey sirio pensó que tenía un espía entre ellos y le dijeron, no, es que los de Israel tienen a un profeta llamado Eliseo y él conoce los secretos de tu cámara, más secreta, imagínate. Y entonces le manda un ejército, imagínate, un ejército para agarrar a un hombre. Y entonces él está dormido y su criado sale de mañana y ve todo el ejército que está esperándolos y le dice, le voltea y le dice, no te preocupes, son más los que están con nosotros. Y entonces el criado voltea y ve a Eliseo y yo no sé qué pensó, ¿verdad? O sea, dijo, a ver, las matemáticas no me están cuadrando. Y entonces Eliseo oró y le dijo, Dios, abre sus ojos para que vea. Y entonces comenzó a ver un ejército de ángeles más grande que el ejército sirio. ¿Lo estás recibiendo? Este Dios es tu Dios. Después, y para que no te quede ahí nada más, después fíjate, Dios hizo que estuvieran así con ceguera, o sea, como cuando están en un cuarto oscuro y no pueden ver nada. Y Eliseo les dijo, así se les acercó a los que lo querían matar, oigan, no está aquí al que están buscando,
yo los dirijo. Y lo siguieron. O sea, no sé si me vas siguiendo. A veces estás como muy preocupado por las cosas y por la gente que te rodea a veces, y a veces se nos olvida el Dios que se ha metido dentro de nosotros y que es más grande que cualquier situación. ¿Lo estás recibiendo? El 12, el milagro número 12. Déjame. Esto sucedió igual en aquellos manantiales en la ciudad de Betel. Dice que básicamente se habían estado burlando unos chavos de él. Y Dios, fíjate, le mandó osos que le ayudaran y lo defendieron. ¿Qué le mandó? ¿No vimos esto con Moisés? Dios mandó a sus ejércitos para librar al pueblo de Israel de Egipto. Porque sus ejércitos no solo son ángeles, es toda la creación. Y si Él diera la orden, también los demonios le tienen que obedecer. No sé si me va siguiendo, porque al nombre de Jesús se dobla toda rodilla. Yo confío en que fe se esté estirando en este momento. Y el milagro número 13, este pasó. Todo esto tú lo puedes leer a partir de Segunda de Reyes, están todos los milagros de Eliseo. Básicamente igual era respecto a cuando lo querían matar, y por la palabra de Eliseo, él literalmente le reveló lo que iba a ser el final de ese rey. Y así tal cual Eliseo lo declaró, así tal cual sucedió. Porque Dios no es hombre para que mienta y tampoco para que se arrepienta. Y el milagro 14 no ocurrió cuando él estaba vivo. El milagro 14 ocurrió ya estando él muerto. Y dice que en sus huesos lanzaron a una persona que con solo tocar el cadáver de Eliseo, esa persona resucitó. Ya no estaba con vida aquí Eliseo. Y esto conmigo, no hay imposibles para Dios. Este Dios es el Dios que estaba firmando el pacto con Abraham. Este Dios donde las posibilidades son infinitas, donde los recursos son ilimitados, donde la creatividad se sigue extendiendo. Este es el Dios que mientras Abraham estaba todo con sueño, estaba pasando por en medio de esos animales y estaba sellando un pacto con él. Un pacto que no solo se limitaría a la vida de Abraham en la tierra, sino que alcanzaría a sus generaciones. ¿Sabes que tú y yo somos contados por medio de la fe de Abraham? Porque nosotros hemos creído en Jesús y esa fe nos ha sido contada por justicia. Pero este Dios que ha hecho esta clase de milagros sigue haciendo milagros hoy. Y así como los hizo por medio de Elías y los hizo por medio de Eliseo, los quiere seguir haciendo a través de ti. De Jesús aparecen alrededor de 36 milagros escritos en los evangelios. Pero hay una cláusula que encontramos que dice que si todos los milagros que él hubiera hecho se hubieran registrado, no habría alcanzado ni siquiera el papel para poderlos escribir. Él se ha unido a ti y este pacto es para siempre. Y yo he estado orando durante esta semana. Dios me decía, necesito que la gente se dé cuenta a qué nivel estoy comprometido. Porque yo no sé si tú has pensado, incluso te has llegado a enojar con él, pero la realidad, esa clase de argumentos se quebrantan cuando tú te das cuenta del nivel de compromiso que él tiene para tu vida. Porque para él tú no eres poca cosa. Para él eres la niña de sus ojos y fuiste estimado a tal estima que entregó a su hijo unigénito
para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y él descendió y selló ese pacto contigo. Tú no tuviste que estar en la cruz, tú no tuviste que ir al Seol, él fue por ti y lo hizo y firmó con su sangre. Y no hay nadie y nada que pueda invalidar ese pacto. ¿Qué estás creyendo hoy? ¿Cuál es la conclusión que hoy tienes respecto a cuánto Dios te ama? Porque la verdad es que este amor es inagotable. Me estaba acordando y el primer año de casados fue un año, ahí un amigo nos dijo, les paso la unción del primer año. Yo esperaba unción así de milagros con los que te acabo de contar y fue complicado el primer año. Esto creo que solo lo hemos dicho de manera interna con algunos amigos. Y un día enojada le dije a Diego, ay, ¿sabes qué? Ya hay que divorciarnos y ya. Y enojada lo dije. Y Dios y con esto yo quiero que tú veas algo. Somos humanos, somos personas, ¿me explico? Y sentimos y esto, pero gracias a Dios nos lleva a concluir bien. Y confío en eso, estirar tu fe, porque a veces demandan perfección de los ministros y no, somos perfectos en Él. Y estoy caminando, es un caminar igual que el tuyo, amén. Entonces me acuerdo que ese día y estudiando este mensaje, orando a Dios, y me recordó unas palabras que salieron de la boca de mi esposo ese día. Y me dijo, yo no sé cómo le vas a hacer, pero yo no me voy a divorciar. Y hoy en la mañana precisamente me estaba recordando ese momento y me dijo, esa situación, Isabel, quiero que tú veas algo que respecta a mi corazón. No hay manera que yo rompa mi pacto. Yo estoy comprometido al 100% y lo he sellado con mi vida. Y eso, familia, es lo que Dios quiere sellar en tu corazón hoy. Porque Él está comprometido al 100% contigo. Y si Él dijo que jamás te va a dejar, jamás lo va a hacer. Si Él fue a esa cruz para que tú fueras sanado, la sanidad te pertenece. Si Él se hizo pobre para que la pobreza no gobernara sobre tu vida, esa es tu verdad. Porque Él selló este pacto. ¿Y qué más compromiso podríamos demandar? Si Él fue a la cruz y murió por ti y por mí, ¿qué más compromiso podríamos demandar? Si fue al Seol y fue atormentado por ti y por mí, ¿qué más compromiso podríamos demandar? Si tomó las llaves de la vida y de la muerte, te las entregó a ti. Este es el Dios que está metido dentro de ti. No le adoramos y le servimos a un Dios de cartón, de cosas hechas. Le servimos al que por todo lo que es, existe y subsiste. Y Él es eterno. Fíjate lo que dice Hebreos, capítulo 1. Vamos al capítulo 13. Ay, por simplezas, ¿ah? A veces uno así anda de visceral, pero ya por eso tienes que concluir que somos nuevos en Cristo, amén. Hebreos 13, fíjate, y me encanta esta escritura. Dice en el 13:20, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto, ¿qué? Eterno. Entonces es un pacto ¿para cuándo? Para siempre. Di esto conmigo, es para siempre. Es por eso que la verdad es que nuestra vida aquí en la tierra es un suspiro comparado a la eternidad. Por eso Dios quiere llevarte a ver lo que Él ve. Hoy tu derecho, hijo e hija de Dios, es ver lo que Él ve y oír lo que Él habla. Porque eso es lo que sostiene y crea todas las cosas. Cuando David la regó en su época más fuerte, hizo a Betsabé su mujer de manera ilícita.
Este hombre que fue considerado el hombre conforme al corazón de Dios, se le dijo que el producto de esa relación, el primer bebé que tuvo, porque el primer bebé no fue Salomón, ese primer bebé iba a morir. Y cuando David supo esto en su corazón, dice que rasgó sus vestidos y se metió a orar a Dios. Estaba deprimido. Le llevaban de comer y no quería comer, le llevaban agua y no quería tomar agua. Pero después de cierto lapso, él sale y él declara esto y dice: yo no iré a ti, dijo, tú no vendrás a mí, pero yo iré a ti. Otra vez, tú no vendrás a mí, pero yo iré a ti. Y la pregunta es, ¿para quién estaba describiendo estas palabras? No era para Dios, era para su bebé. Porque en ese tiempo de intimidad, Dios le dio perspectiva de eternidad. Tú necesitas la perspectiva de lo eterno, porque si no te frustras. Y en el mundo, familia, podemos tener aflicción, pero confía, Dios ya ha vencido al mundo. Y entonces David sale de ahí y de repente se viste, vuelve a comer y vuelve a reinar. ¿Y por qué él se levanta tan rápido esto? Porque él entendió esto en su corazón. Dice, tal vez no voy a tener la oportunidad de criar a mi bebé en la tierra, pero voy a ir al cielo y voy a criarlo allá, porque él es mi hijo para siempre. Si tú has perdido algún bebé, Dios te va a dar la oportunidad de criar a tu bebé allá. Entonces, si cuentas 3 aquí o cuentas 2, súmale el que está allá, porque tienes más hijos. Amén. Entonces, perspectiva de eternidad. Porque este pacto que Dios hizo contigo no es para un momento, no es un acuerdo de compra y venta, es un acuerdo para siempre. Es más, la connotación, y yo los invito, inscríbete en embajadores, porque ahí aterrizamos muchos de los conceptos que rigen nuestra vida de fe. Pero entre ellos describimos a qué se refiere pacto eterno. Y la palabra griega que se utiliza es que era un pacto que siempre había estado, pero que no se había dado a conocer. Porque el pacto que Dios siempre estableció para la humanidad fue un pacto de gracia. Y la gracia es la misma persona de Jesucristo. Cristo siempre ha sido el plan A. Amén. Y si tú lo tienes a Él, entonces lo tienes absolutamente todo. Porque no se trata de lo que está en tu cuenta bancaria, está en quien está dentro de ti. Y es más, ¿sabes qué? El otro día fue algo que a mí me rompió, porque mi esposo me platicaba de un empresario que le estaba diciendo algunas cosas y le dijo, mira Diego, hoy he llegado a tal punto que puedo perderlo todo, pero puedo volver a empezar y tener más de lo que hoy tengo. Porque hoy no se trata de lo que poseo, se trata de quién soy. Y eso es lo que Cristo está constantemente afirmando en nuestro corazón. No se trata de lo que está a nuestro alrededor, se trata de quién se ha metido dentro de ti. Que todo lo que Él es, eso mismo eres tú. Entonces la vida es diferente. Mi familia, estos son los milagros que describen en las Escrituras. Tú ves, síguelos. David, por ejemplo, en una ocasión libró una batalla con ayuda de ángeles. Venció a un gigante de 3 metros y dice que uno de sus valentes llegó a vencer a uno que era como 2 metros más grande que Goliat. Entonces di esto conmigo, no hay imposibles para Dios. Josué tomó la ciudad de Jericó cuando era impenetrable, porque no se trata de lo que está afuera de ti, se trata de quién está dentro de ti. Y hoy el Espíritu Santo quiere recordarte este pacto que Él hizo contigo. Fíjate ahí en Hebreos capítulo 8. Versículo 8 voy a leer. Y comienza a contrastar con respecto a la ley. Pero dice, porque reprendiéndolos dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto,
no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con